Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado y si este mensaje bendice sus vidas, les invitamos a que puedan compartirlo con los demás. Estuvimos compartiendo en este mes, a principio de mes, una temática que tiene que ver con la mentalidad maranata. ¿Se acuerdan? Fue el culto, sin ser el anterior. No me sale. Compartíamos sobre tener una mentalidad maranata. Yo les pregunto acá entre nos, ¿no? ¿Qué se acuerdan que significaba maranata? Cristo viene. ¿Qué se acuerdan de esto de la mentalidad maranata? Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Quién tira algo? A ver. ¿Quién se acuerda algo de ese mensaje? Ay, misericordia, quiero. Estar preparados, estar preparados. Y algo puntual es que la mentalidad maranata tiene que ver con estar conscientes todo el tiempo de que lo temporal es temporal y que lo eterno es eterno. Entonces, ¿dónde está enfocada nuestra mirada, nuestros ojos? ¿Dónde están enfocados? Por eso hablamos de mentalidad maranata, es decir, un estilo de vida en donde yo estoy consciente todo el tiempo que Cristo viene pronto y que mi vida tiene que estar preparada, pero también preparar a otros. Esto es parte, hace un tiempo atrás hablamos de la mentalidad de muerte, ¿no? Me acuerdo de un mensaje que compartí, mentalidad de muerte, en esto de estar consciente de que la vida se puede terminar en cualquier momento, y eso es una realidad, nadie puede comprar un segundo de vida. Pero también entender esto, esta mentalidad maranata tiene que ver con estar conscientes de que Cristo viene, y que va a venir como un ladrón en la noche para los que están durmiendo, pero para quienes están preparados no va a ser ninguna sorpresa. Y yo profetizo y declaro que esta casa no va a ser tomada por sorpresa, sino que va a estar preparada, que nuestras generaciones no van a ser tomadas por sorpresa, sino que van a ser generaciones preparadas en Cristo, esperando y aguardando la venida de Cristo. Esto tiene que ser una realidad. Esta semana se compartía con las mujeres y lo compartimos un poco con los jóvenes, de que la mujer de Lot, saliendo de Sodoma y Gomorra, la ciudad se estaba destruyendo por completo y Dios a través del ángel le dio una sola orden: no miren hacia atrás, por nada del mundo no miren hacia atrás, vayan hacia adelante, miren hacia adelante. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Como cuando uno dice no meta el dedo en el enchufe, metió el dedo en el enchufe, miró hacia atrás y la historia que conocemos se convirtió en una estatua de sal. Nos va a pasar lo mismo si estamos mirando hacia atrás. Si estamos mirando lo terrenal, si estamos mirando lo tangible, si nuestra mirada está fuera de Jesús, estamos pecando. No porque nos portamos mal, sino porque pecar es pegarle fuera al blanco. Esa es la traducción del Nuevo Testamento de la palabra pecado, es fuera del blanco. Es decir, si mi mirada está fuera del blanco, estoy pecando. ¿Por qué? Por omisión, porque estoy omitiendo lo más importante, que es Cristo. Podemos toda nuestra vida esforzarnos en portarnos bien y hacer bien las cosas, pero eso es pecado para el Señor, porque si nuestra mentalidad no está en Cristo, de nada nos sirve todos los esfuerzos, sacrificios, horas en el templo, años de servicio. Por eso en esta noche yo quiero, siguiendo este hilo de Maranata, quiero hablar en esta noche sobre una iglesia Maranata. Hablamos sobre una mentalidad Maranata, quiero hablar sobre una iglesia Maranata. Y hay varias características, varias cositas, pero yo esta tarde cuando estaba preparando el mensaje decía: Señor, ¿qué es una iglesia Maranata? Sí, sabemos que Maranata significa ven Señor Jesús, pero ¿qué es una iglesia Maranata? ¿Cómo yo sé que la iglesia es una iglesia que está preparada? Y el Señor me decía tres cosas. Una iglesia Maranata es aquella que ama lo que el Señor ama. Una iglesia Maranata es aquella que busca lo que el Padre busca, y es aquella que espera lo que el Padre espera. Y me vinieron estas tres frases. Esto uno tras el otro se me viene a la cabeza. La iglesia Maranata es la que ama lo que Dios ama, la que busca lo que Él busca y la que espera lo que Él espera. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de lo edilicio, no estamos hablando del otro, estoy hablando de mí. Y que yo, vos y todos nosotros formamos esta comunidad, esta iglesia. Pero esto de
de que la iglesia Maranata es aquella que busca lo que él busca y que espera lo que él espera, tiene que ver con lo primero. Tiene que ver con esa iglesia que ama lo que él ama. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? Porque si nosotros amamos lo que él ama, nos convertimos en una iglesia con un espíritu Maranata. Ahora, si yo no amo lo que él ama, evidentemente hay algo clave en todo esto, y es que la persona de Cristo no está a través de nosotros. Si yo no amo lo que él ama, es porque Cristo no está en mí, porque algo está fallando. Compartí hace un tiempo atrás de que con Dios no hay distancia. A veces decimos, me siento lejos de Dios, me siento cerca de Dios. No hay distancias, desde el nuevo pacto no hay distancias. Estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Si estoy en Cristo hay fruto, hay carácter. Si no estoy en Cristo hay humanidad, hay carne. Entonces, cuando yo amo lo que él ama, y amo de verdad y de corazón lo que él ama, es porque la persona de Cristo y el carácter de Cristo se está manifestando en mí, y ese tiene que ser el objetivo. Entonces vamos a ir viendo algunos puntitos de algunas cosas que entiendo en el Espíritu, son cosas que Dios ama. ¿Para qué? ¿Para qué saberlas? ¿Para qué conocerlas? Para que nosotros las podamos amar también. ¿Amén? Primer punto, amar al Hijo. Amar lo que Dios ama es amar al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Si yo no amo a Cristo, desde el vamos, todo lo demás es inexistente. Si yo no amo a Cristo, el Padre, cuando me ve a mí, ve perdición. Por más que tengamos un amplio historial de trabajo ministerial, títulos, conocimientos, lectura bíblica, años, horas y horas de oración, si yo no amo al Hijo, entonces no estoy amando como ama el Padre. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 5, versículo 20. Juan 5, 20, el Evangelio de Juan. Yo le voy a leer en la versión NTV, pero la esencia es la misma. Primer característica de una iglesia Maranata, es una iglesia que ama al Hijo, que ama a Jesús, que ama a Cristo. Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Arranca diciendo, pues el Padre ama al Hijo. El Padre ama a su Hijo. El Padre ama a su Hijo. Por eso es que porque Él ama a su Hijo, al ver a su Hijo en nosotros es que nos acepta a nosotros. ¿Se entiende la ecuación? Cuando el Padre ve a Cristo en nosotros, porque Él ama a Cristo, nos ama a nosotros. Eso es lo que nos da nuestra identidad, esa característica de hijo, es ser que somos hijos por medio del sacrificio de Cristo. Él ama al Hijo. Y amar al Hijo no significa solamente cantar lindas canciones o decirlo en mis oraciones, sino tiene que ver con ser correspondiente con mi vida también, ese amar, ¿no? Yo le puedo decir a Ailén, yo te amo, pero si le soy infiel, evidentemente no estoy correspondiendo a lo que yo declaro. Hay una incongruencia. Y tenemos que ser congruentes como hijos de Dios, si verdaderamente creemos que somos hijos de Él. Amar al Hijo tiene que ver con vivir la vida de Cristo, expresar a Cristo, entender que yo ya no camino con Cristo como hacían los discípulos. Cristo está en mí y yo estoy en Él. Dice la palabra de que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Estamos formados en Cristo. Estamos en una integralidad con Cristo y eso nos lleva a buenas obras. Ahora, ¿yo puedo hacer buenas obras sin estar en Cristo? Sí, las buenas obras las puedo hacer. El tema es que toda buena obra fuera de Cristo es errar al blanco. En consecuencia, pecado. Por eso es que portarse bien, hacer bien las cosas, servir a Dios, hacer muchas cosas, por más que las hagamos bien, si yo no amo a Cristo y no, mi amor por Él va más allá de las palabras, sino va con un estilo de vida, todo lo demás que yo haga no sirve de nada.
Es tan hermoso entender esto porque durante mucho tiempo, por más que entendíamos que no se trataba de sacrificios, el Señor dice, ya no quiero más sacrificios. Ya no quiero más sacrificios. Ya está, listo, se terminó esa etapa. Dejen de esforzarse en hacer cosas para que yo los ame más. Si están en Cristo, yo los amo. Es tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil. Porque es fácil decir, yo amo al Señor, pero al mismo tiempo trato de sacarles más sonrisa al Señor con las cosas que yo hago. Pero entender que cuando estamos en Cristo, naturalmente las buenas obras empiezan a establecerse. Por eso amar al Hijo es parte de una iglesia maranata. Ustedes, a quienes nos están viendo a través de YouTube, ahí desde tu casa donde estás, amar a Jesús es esta primera característica de una iglesia maranata. Segunda característica, amar la intimidad. Amar la intimidad. Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. La Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Y para quienes tienen la NTV van a ver que hay como una contundente diferencia entre lo que voy a leer ahora y lo que dicen, pero ya vamos a entender la esencia. Salmo 51, 6 dice, mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. La versión NTV u otras versiones habla del vientre de la madre. ¿Alguien tiene NTV acá que lo quiera leer? Ahí, Patri, si lo querés leer. Honradez desde el vientre. Y cuando hace alusión al vientre, hace alusión a este espacio oscuro. Este espacio en el que está el bebé y no hay nadie más. Este lugar de intimidad. Entonces Él nos está hablando, el salmista estaba expresando y diciendo, Señor, vos amás esa verdad en lo íntimo, pero en lo íntimo, en profundidad. No esa intimidad circunstancial, rápida, momentánea, esporádica, sino esa intimidad de lo profundo. Y ahí en lo secreto me haces comprender sabiduría. Y es que cuando nosotros amamos la intimidad ¿con quién? Con Cristo, con el Señor, con la presencia de su Espíritu, en ese lugar donde el Espíritu Santo empieza a revelarnos sus secretos, sus sueños, empieza a mostrarnos cuál es el proyecto de Él con nosotros. Hay que entender de que no son los propósitos de Dios con mi vida. Se trata pura y exclusivamente del propósito de Dios y cómo yo estoy dentro de su propósito. Durante mucho tiempo hemos esperado como propósitos particulares, como una especie de delivery, ¿no? A vos te doy esto, a vos te doy lo otro, y pareciera como que son propósitos ajenos, aislados, y muchas personas me dicen, ¿cómo descubro cuál es mi propósito? Vos no tenés que descubrir ningún propósito, porque el único propósito es Cristo en vos. No hay 1.000 millones de propósitos diferentes, no hay 1.000 millones de sueños diferentes. Porque Dios está trabajando a través de su iglesia no para cumplir los sueños de los individuales, sino para que la iglesia lleve adelante el plan por el cual Él mandó a su Hijo a matar. Jesús no murió para que nuestros sueños se cumplan. Él murió, resucitó y va a volver a buscar esa iglesia que está cumpliendo el sueño y el propósito de Cristo. Entonces es importante entender que en lo íntimo es ese lugar en donde Dios nos empieza a mostrar ese proyecto, nos empieza a revelar cuál es su sueño, cuál es su propósito, qué es lo que Él espera de nosotros, en lo íntimo. Por eso es que Él ama esa intimidad, ese espacio a solas con Él, donde Él nos revela. David no tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque se portaba bien. De hecho, si leemos la historia de David, podemos ver que ha pifiado peor que nosotros. Y aún así Dios lo ve con agrado. ¿Por qué? Porque era un tipo íntimo. Él estaba en la intimidad. Él comprendía que era pecador, pero sabía dónde correr, a dónde buscar, dónde meterse. Y no le importaba lo que pasaba afuera. De hecho, hay un momento donde él está danzando. Y dice que estaba danzando para el Señor desnudo. O sea, una imagen que nosotros no lo veríamos acá, por supuesto. Y la gente empezaba a burlarse de él. Le dijo, no me interesa, porque yo sé qué me pasa con el Señor. Yo sé quién es mi Dios. No digo que hagamos eso nosotros, ¿no?
Pero digo, ¿cuántas veces desnudamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor sin que nos importe nada? Qué pregunta, ¿no? La intimidad revela lo que somos, nos expone nuestro carácter, expone nuestras intenciones. La intimidad es en la intimidad donde nosotros sentimos que tenemos ganas o que no tenemos ganas. Y ahí el Señor nos revela y nos dice, mira, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué es lo más importante para vos? Por eso Él ama la intimidad y Él ama una iglesia íntima de Él. Porque los íntimos de Jesús fueron aquellos que compartieron la mesa con Él. Y una iglesia que comparte la mesa con Él es una iglesia íntima, que está dedicada sola, pura y exclusivamente a discípulos, no a simples seguidores. Y es mi deseo que vos y yo seamos de esos íntimos de Él. Por eso una iglesia Maranata tiene como característica que ama a Jesús, que ama la intimidad. Tercer característica, una iglesia Maranata es una iglesia que ama la iglesia. Valga la redundancia. Porque una cosa es encontrarme con la iglesia y otra cosa es amar la iglesia. Efesios capítulo 5, si me querés acompañar. Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Acá el apóstol estaba dando los consejos, daba consejos respecto al marido, a la mujer, a la relación marital, ¿no? Daba consejos y explicaba cómo tenía que ser la relación sana, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay algo interesante que dice acá en Efesios 5, del 25 al 27, voy a leer en la versión NTV. Dice lo siguiente, para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Dice, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. No podemos amar a Jesús si no amamos su iglesia. No existe el tal, yo me relaciono con Dios pero no necesito congregarme. Eso es la mentira de este siglo, es lo más ficticio que existe. ¿Por qué? Porque si yo no amo la iglesia, yo no estoy amando a la novia del Cordero. Cristo ama a la iglesia y ha entregado su vida para que sea purificada y santa. Nos pasó una experiencia cuando viajamos, uno de estos últimos viajes, nos encontramos con una persona y empezamos a charlar de muchas cosas del reino y coincidíamos en muchas cosas. Ambos con Ailén coincidíamos en eso y decíamos exactamente lo mismo. Pero esta persona todo el tiempo decía, sí, Matías, porque lo que vos decís es clave, porque es importante, porque esto, porque lo otro. Y los dos, Ailén y yo, decíamos lo mismo, digamos. Pero vos, Matías, ¿y por qué? Matías, ¿y por qué Matías y Matías? ¿Cómo se habrá sentido Ailén en ese momento, no? Cuando es ignorada en medio de una conversación, siendo que estamos compartiendo y estamos coincidiendo, Y después hablando, Ailén me decía algo que fue muy fuerte, de cómo Dios le hablaba a través de la situación. Y le decía, si a vos te hizo sentir mal, porque yo de verdad me sentí mal porque me daba cuenta que me ponía a mí en el pedestal y que Ailén la dejaba de lado. Y si a mí me puso mal que esta persona solamente se enfoque en mí e ignore a mi esposa, ¿cuánto más el Señor, cómo se debe sentir cuando apedreamos a su esposa? ¿Qué nos pasaría si vamos a una fiesta con esa persona que amamos y esa persona que amamos es despreciada? ¿Cuánta gana nos da de quedarnos ahí? Ninguna. Ese es el amor que Cristo tiene por su iglesia, y quien se mete con la iglesia, se mete con Él. Por eso es que amar la iglesia es algo que como iglesia tenemos que entender. Porque estamos tan acostumbrados a venir los domingos, a formar parte de la iglesia durante 2 horas, pero tenemos que entender que somos iglesia 24/7.
No tenemos que salir afuera para que la gente vea la iglesia. La gente está viendo a la iglesia todo el tiempo. Te está viendo a vos en tu trabajo, en tus estudios, en donde vos te movés, en el banco, acá, allá, por todos lados. Somos iglesia y tenemos que amar lo que Él ama. Hay una situación interesante cuando Saulo de Tarso, es decir, Pablo, estaba persiguiendo a la iglesia, matando a cristianos cuanto podía. Él estaba haciendo bien las cosas en el sentido de que él cumplía la ley, hacía todo bien, ¿no? Era un judío perfecto, era un maestro, era un tipo que la tenía clara. Pero en ese momento en el que tiene ese encuentro con Jesús, Jesús le hace la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice: ¿por qué estás matando a mis hijos? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Dijo: ¿por qué me persigues? Porque Saulo se estaba metiendo con la iglesia de Cristo. Y si te metes con la iglesia de Cristo, te metes con Cristo. Y Jesús le dijo: ¿por qué me perseguís a mí? No estás persiguiendo una ideología, no estás persiguiendo unos loquitos que están haciendo algo evangelizando, me estás persiguiendo a mí. Y cada vez que yo suelto maldición sobre una iglesia, no importa si es la otra, esta, cual sea, porque somos todas imperfectas, yo me estoy metiendo con su iglesia. Miren, mis hermanos, para mí fue muy difícil entender de que si a otra iglesia le va bien, a mí también me va bien. Porque estamos tan metidos en esta mirada de comparación, de crecimiento, ¿no? Si, ¿por qué aquellos crecen tanto? ¿Qué tengo que hacer para que acá crezca? Y me ponía en esta posición de atacar, de juzgar, de enojarme con el pastor, con los hermanos, con quien sea, ¿no? Y no me daba cuenta que si a otra iglesia que crece le va bien, a mí también somos parte de la misma iglesia. Esto no es una competencia interdenominacional. No estamos jugando el mundial de denominaciones. Somos parte de una misma iglesia. Y si yo veo que una iglesia está llena de gente, gloria a Dios por eso. Suelto bendición, los bendigo. Si se hacen bien o mal las cosas ahí, ya no me incumbe, ese no es mi trabajo. Pero es bendecir. ¿Cuántas veces hubieron personas que nos lastimaron? Suelto bendición. David, por ejemplo, un claro ejemplo de esto. Saulo lo estaba persiguiendo para matarlo y David tuvo una oportunidad donde él estuvo a centímetros de Saulo, dispuesto a matarlo, lo podía matar. Pero David corta un pedacito de la tela y aún cortando eso se sintió mal. Dijo: yo no puedo tocar al ungido. No puedo tocar al ungido. Y uno diría: pero David te está persiguiendo, te quiere matar. No importa, es el ungido del Señor. No me incumbe lo que él hace, lo que no es mi laburo, no es mi lugar. Por eso es que amar la iglesia no significa solamente amar mi iglesia local, mi casa, sino que es amar la casa, es amar su iglesia. Y luchar, miren cómo dice Jesús, dice: yo morí por ella para que sea santificada. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar nosotros para que su iglesia sea santificada? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir para que las nuevas generaciones sigan creciendo en esta mentalidad? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir para seguir discipulando, para que la gente se siga encontrando y formando parte de esta iglesia que Él ama? Entonces, una iglesia maranata es una iglesia que ama a Jesús, que ama la intimidad, que ama a la iglesia. Otra característica es una iglesia que ama a los perdidos. Ama a los perdidos. Juan 3, 16 y 17, los versículos que los tenemos trillado como el preámbulo de la nación, como el himno. Juan 3, 16. Si vos le preguntás a un cristiano, decime un versículo de memoria, es el primero que te lo dice. Y después decime otro, y bueno, Jesús lloró, el otro. Y ahí nomás. Juan 3, 16, 17 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Si una iglesia no ama a los perdidos, no está amando como el Señor. Amar a los perdidos significa amar a aquel que vive un estilo de vida diferente al que yo vivo, aquel que toma decisiones diferentes a las que yo tomo, aquel de que nunca pisó una iglesia, que pisó y ya no la pisa más,
o aquel que se ha empecinado toda su vida en destruir la iglesia con palabras, etcétera, etcétera. Amar a los perdidos. Dice que Él amó tanto al mundo, nos amó tanto a nosotros con todas nuestras falencias, que entregó a su Hijo. ¿Qué estamos dispuestos a entregar nosotros por los perdidos? Nos va a pasar muchas veces que vamos a invertir tiempo en gente y que no vamos a ver cambios. Pero yo no lo hago para ver resultados, lo hago por amor. Mariano Sena igual compartía algo que fue muy, muy interesante, nos llamó mucho la atención. Él decía que el Señor lo llamó a hacer un evento muy grande ahí en Buenos Aires, que se llama Intimidad con el Amado, lo hacen todos los años. Él decía que uno de los primeros años tuvieron que invertir mucha plata, muchísima plata, en sonido, en estructura, en alquilar un lugar, mucha plata. Terminó el evento, se endeudaron a más no poder. El evento fue una bendición, pero él decía que él estaba enojado con Dios. Decía, Señor, ¿por qué si me mandaste a hacer esto, terminó así? ¿Por qué si me mandaste a hacer este evento, ahora estoy endeudado? Y el Señor le dijo, tu trabajo no es ver los resultados, tu trabajo es obedecerme. Y si tenés que trabajar todo el año para pagar ese evento, lo vas a hacer porque yo te lo pido. No se trata del resultado, le decía Dios, sino de la obediencia. Y es por eso que si hoy estamos plantados en este lugar, independientemente de las ofertas, decimos, Señor, es por obediencia. Si vos estás donde estás, tiene que ser por obediencia. No porque las cosas funcionan o no funcionan. Si Dios te puso en ese lugar, es ese lugar. Obediencia. Porque podrás ir a otro lugar y obtener éxito, pero vas a estar desobedeciendo a Dios, mirando a Sodoma y Gomorra y haciendo tu corazón un corazón petrificado. Por eso es que amar a los perdidos tiene que ver con hacer lo que Él nos pidió que hagamos, no si lo sentimos, no lo sentimos, nos gusta, no nos gusta. Si Él lo ama, amar es decidir, es una decisión. Tenemos que amar a los perdidos, aún si recibimos el otro lado ingratitud, aún si recibimos el otro lado rechazo, aún si acompañamos e invertimos años de nuestra vida acompañando pasito tras pasito y de buena, chau, se fue, desapareció, tiró la toalla. El Señor no nos está mandando a ver los resultados, sino la obediencia. Él quiere obediencia, no resultados. La iglesia, Él se hace cargo de lo demás. Seamos obedientes, amemos a los perdidos, amemos a los que están lejos, oremos por ellos, busquemos la manera de acercarnos a ellos, de seguir acompañándolos en este proceso de conocer a Cristo. Y por último, como característica de esta iglesia Maranata, amar a Jesús, amar la intimidad, amar la iglesia, amar a los perdidos, amar su regreso. Y es lo que venimos hablando este último tiempo, vamos a seguir hablando, mis hermanos. Amar su regreso. Acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Este versículo es tremendo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Segunda Timoteo 4, 8. ¿Lo encontramos? 2 Timoteo 4, 8. Dice lo siguiente: por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona de justicia para los que aman su venida. La pregunta es, ¿cuánto amo su venida? ¿Cuánto estoy esperando que el Señor venga? Siéndole sincero, hasta hace 4 o 5 meses atrás, no me interesaba su venida. Ay, pero vos fuiste al seminario, estudiaste Apocalipsis, estudiaste... El Espíritu Santo por gracia nos empezó a revelar la carga que tiene esto para Él. Dice la palabra de que la salvación es por gracia. Vos y yo somos salvos por gracia. Pero va a llegar un día en el que vamos a dejar nuestras coronas delante de su presencia. Y eso tiene que ver con todas las cosas que vamos a hacer en esta tierra para su gloria.
No es que lo que nosotros hacemos para Él es insignificante, es significante siempre y cuando eso no sea lo principal. Pero acá dice que si amamos al Señor, Él nos va a dar una corona de justicia a todos los que amamos su venida. Amar su venida tiene que ver con esta conciencia maranata. Decir, Señor, yo preparo mi corazón, preparo mi vida. Y una iglesia que ama su venida es una iglesia que recibe corona. Y qué lindo va a ser el día que nos encontremos cara a cara con Él. Y que ahí es donde se aplica la palabra, como hemos compartido varias oportunidades. Ahí, cuando nos encontremos con Cristo, es donde se aplica la palabra. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa palabra no es para que ahora el Señor nos ponga en lugares más altos. No, 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 no. Esa palabra es para cuando nos encontremos cara a cara con Él. Y si nos encontramos cara a cara con Él, van a haber de aquellos que van a recibir la corona. Pero van a haber de aquellos que van a aprobar rasguñando con el 6. ¿Por qué? Y porque se conformaron con la salvación, van a ser salvos, sí. Pero va a haber una gratificación especial para aquellos hijos e hijas que amen su presencia, que amen su venida, que estén dispuestos a invertir, en luchar por eso y en preparar su vida y preparar la iglesia para este momento único, especial, maravilloso, sorprendente que vamos a vivir, aún estando vivos o no, pero que va a pasar. Amar lo que Él ama nos convierte en una iglesia maranata. Y cada uno de estos tips, cada uno de estos puntos, probablemente podríamos meternos más profundo y ver más cosas, más puntos, más. Pero amarlo a Él, amarlo al otro y amar lo que Él hará, es lo que a nosotros nos posiciona en un corazón sano, con un carácter sano y preparados para lo que Él quiere hacer. Por eso, a quienes nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube, yo quiero invitarte a esto. Vos sos iglesia, no importa si estás en Catamarca, en Cancún, en no sé, donde sea que estés. Aún si estás acá en Aristóbulo escuchando desde tu casa, quiero decirte lo siguiente, vos sos iglesia, vos y yo somos iglesia. Pero no basta solamente con congregarnos una vez a la semana. Tiene que haber en nosotros una conciencia, un entendimiento de la importancia y del lugar en el que vos y yo estamos. No somos su iglesia para poner un cartel afuera y juntarnos una vez por semana. Somos su iglesia para expresar a Cristo y para preparar el camino para que Él venga. Hay generaciones que están necesitando encontrarse con ese Cristo que transforma realidades y que no solamente hace milagros, sino que trae salvación, que es el regalo más importante. Así que mi anhelo que este mensaje haya sido de bendición a tu vida y es mi deseo también que el Señor te bendiga con la vida de su Hijo, que haga resplandecer el rostro de Cristo en vos y ponga en tu vida paz.